a salir un momento. Vuelvan a entrar, por favor. Maestra Michelle. Excelente. Perfecto, buenos días a todos. Nuevamente continuando con esta semana del aprendizaje. Hoy un gusto presentarles a Aileen Ress con el tema de la importancia de la inclusión en las empresas. Ella es psicóloga con mención en educación. Tiene también una maestría en administración de empresas, certificaciones como coach de ejecutivo ontológico y coach de carrera. Es fundadora de la Escuela de Mentoring en el 2019. Su propósito radica en certificar líderes, mentores, profesionales en las organizaciones para fomentar culturas de aprendizaje y capitalizar el trabajo humano en las empresas. Además, es socia directora a cargo de recursos humanos en conectividad laboral desde julio del 2007. Dentro de todos sus logros, ha llegado a desarrollar y puesto en marcha estrategias de gestión de recursos humanos, programas de liderazgo, políticas y procedimientos de reclutamiento y selección de personal, estructuras de cargo y funciones, planes de capacitación, procesos de evaluación de desempeño, estudios de cultura y clima laboral, así como la adquisición y desarrollo del talento tanto interno como externo. Adicional, dentro de sus experiencias más sobresalientes, trabajó con Oracle como Consulting Sales Manager, además con Pricewaterhouse a cargo del Departamento de Consultoría de Recursos Humanos, esto en El Salvador, y en KPMG como gerente de consultoría. Así que, Aileen, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y esperamos que sea pues una mañana de mucho aprendizaje de esta importancia de la inclusión. Muchas gracias por esa introducción tan bonita y gracias por por permitirme estar aquí y compartir este tema tan interesante que es la inclusión y la diversidad. Vamos a ver, voy a empezar por compartir mi presentación. Un momentito. ¿Me podrías dar, por favor, autorización? Esto es, maestra, esto es sin autorización. Se va a ir a compartir o en share y ahí Ok. en la parte de arriba, comparte, ¿sí? Ok, buenísimo. Sí, eso es lo que estoy tratando de hacer. Pero dame un segundito, por Sí. favor, que me está solamente pidiendo un tema de seguridad, como siempre, ¿verdad? Ujú. Siempre pasan estas cosas. Sin problema, maestra. Sin problema. Perdón. Un segundito, qué pena, pero ya estamos. Solo me pedía una autorización en Microsoft Teams y ya estamos, ¿ok? Sí. Buenísimo. Ujú. No sé si pueden ver la presentación, todavía no la pueden ver. Sí, ya la vemos, nada más hay que Buenísimo. ándale, Ajá. hagan grande, por favor. Aquí Exacto, está. excelente, adelante. Bueno, buenísimo. Mil disculpas. La tecnología, ¿verdad? Siempre tratando de ponernos alertas. Qué bueno. Pero bueno, muchísimas gracias. Yo soy profesora de la Universidad LID, trabajo en temas de liderazgo. ¿Y qué más importante que el liderazgo que ver estos temas de inclusión y diversidad? Por favor, siéntanse libres. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano o podemos esperar hasta el final de la presentación. Pero vamos a un poquito, vamos a ver. Qué raro que no me está dando esto. Perdón. Estamos teniendo aquí con este tema de... Ajá. Vamos a hablar un poco de lo que es
Ven, ustedes ven, fíjense que cuando doy aquí a adelantar me da fin de la presentación. Qué pena. ¿Lo están viendo? Aileen, Maestra, ahí no hay sé una si te... flechita abajo. Sí, aquí Abajo le tiene una estoy. flechita. Ajá. Ahí dele, por favor. Sí, ahí le doy, pero me da final de la Mm, presentación. Ujú. No sé Entonces, si te con queda avanzar. bien si me la mandas y yo Claro que la sí. proyecto. Ajá. Dame por favor tu. Aileen, igual lo que Sí. está sucediendo es que usted está en la última filmina. Muévase hacia la primera y por eso es que le da fin de Ay, presentación, mira. porque usted Sí, está en la ahí está. Ujú, eso es. Vieron, siempre hay alguien más Ujú, inteligente en esto. Buenísimo. Entonces ahí está. vamos a empezar con este tema tan interesante de la importancia de la diversidad y la inclusión. Y a mí me encanta siempre usar el término que usa la directora de inclusión de Netflix, que dice, diversidad es que lo inviten a uno a la fiesta e inclusión es que lo saquen a bailar. Y esto me parece súper interesante porque cuando lo estamos viendo desde esa forma, vean qué interesante. Diversidad es un tema de números. ¿Cuánta gente y qué tan diverso es mi organización? ¿A cuánta gente estoy invitando a la fiesta? Entonces esto se ve bien en números, pero la inclusión es un tema de estrategia. ¿Qué estoy haciendo para que todas estas personas que yo estoy invitando a la fiesta realmente tengan las mismas condiciones que el resto de las personas? Entonces estamos hablando de dos temas diferentes con un enfoque muy particular y hoy vamos a hablar un poquito más sobre los desafíos de la inclusión y obviamente también de la diversidad. Pero ¿cuál es el gran desafío que tenemos ahora las organizaciones? ¿Por qué estamos hablando tanto de la importancia de la inclusión y la diversidad? Bueno, miren, tenemos más 4, casi 5 generaciones en los lugares de trabajo, todavía tenemos algunos baby boomers, tenemos generación X, en fin, hasta las nuevas generaciones, todos conviviendo dentro de un ambiente laboral, lo que implica diferentes miradas y diferentes formas de ver la vida. También estamos teniendo una gran migración y eso nos hace que nuestras empresas estén llenas de diferentes culturas, de diferentes etnias. Trabajamos a nivel virtual como lo estamos haciendo ahora y nos toca trabajar con gente muy diferente a nosotros. También venimos trabajando con todo el tema de la diversidad de género. Entonces, todos estos desafíos hacen que las empresas y las personas, porque al final somos los individuos los que trabajamos en las organizaciones, tengamos que tener diferentes puntos de vista y tengamos que ser mucho más flexibles en nuestro lugar de trabajo para poder tener esos ambientes laborales que realmente sean inclusivos. Entonces, ¿pero cuáles son los grupos que presentan más vulnerabilidad? Cuando yo vi esta información hace un tiempo, dije, bueno, la verdad que casi todos caemos en alguno de estos grupos o tarde o temprano vamos a caer. Por eso es la importancia de estar uno al tanto de las cosas que necesitamos. Porque ¿quiénes son los grupos de vulnerabilidad? Definitivamente pensamos en las mujeres. Las mujeres entran casi que en la misma cantidad a las organizaciones, pero se van quedando atrás y son muy pocas las que llegan a posiciones de dirección. Tenemos un gran reto con todas las personas de origen étnico y social diferente al que tradicionalmente tiene la organización. Estamos viendo ahora también un gran problema con las personas mayores de 40 años. También la población LGTB necesita también tener su posición dentro de la organización. Personas con condiciones de discapacidad, personas neurodivergentes, personas con rezago educativo. Y miren qué curioso, el otro día estaba viendo un estudio, porque este tema a mí me apasiona, que las personas con exceso de peso también son discriminadas dentro de la organización. Entonces estamos viendo
que el tema de diversidad e inclusión tiene muchos matices. No es un tema sencillo, es un tema que a muchas empresas que están trabajando en esto se nos complica, pero bueno, esta es parte de lo que vamos a estar viendo hoy y ver algunas estrategias interesantes de mitigación, porque no podemos abolir completamente la discriminación. Sería fantástico, sería increíble, pero vamos a ver qué es lo que pasa dentro del cerebro de nosotras o de nosotros. Pero ¿por qué necesitamos diversidad? ¿Para qué? Eso me preguntan a veces muchos de los directores. Es increíble todavía cuando vamos a hacer trabajos a empresas. Me dicen, pero ¿para qué la diversidad? Si nosotros estamos felices y tranquilos. Bueno, la diversidad es súper importante porque mejora los resultados financieros. Esto ya está comprobado. Un aumento de 36% en los rendimientos financieros en las empresas. Fomenta la innovación, porque cuando tenemos diferentes perspectivas y tenemos diferentes miradas, los procesos de toma de decisiones se enriquecen y los procesos para solucionar problemas también se enriquecen. No es lo mismo que yo tenga un equipo de trabajo con un perfil único a que yo tenga un perfil de trabajo diverso. Claro, vienen otras complicaciones, cómo nos ponemos de acuerdo, pero eso enriquece muchísimo el proceso de innovación. Sobre todo también para atraer talentos. Cada vez hay más personas, pero cada vez hay más complicación. Los que trabajamos en el área de reclutamiento nos damos cuenta que cada vez nos cuesta más atraer talento. Entonces, el 67% de los candidatos de estas nuevas generaciones consideran que la diversidad es una decisión importante para ellos para entrar a una organización. Y bueno, como ya vimos el tema de la toma de decisiones, entonces la diversidad es importante numéricamente, nos va a hacer una empresa mucho más fuerte, mucho más robusta, más capaz de trabajar con todos los retos que tiene el mundo en este momento. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué seguimos teniendo problemas de inclusión y diversidad? ¿Dónde es que está este problema? Y yo les digo una cosa sinceramente. Si ustedes me dicen a mí qué es lo primero que se tiene que trabajar en temas de diversidad e inclusión, yo les diría, trabajemos primero el sesgo, porque el sesgo es el gran causante de este problema. Y el sesgo no solo a nivel organizacional, sino que a nivel personal, porque el sesgo es la forma en que nosotros vemos las cosas y muchas veces nuestras decisiones están sesgadas a nivel inconsciente. Y si tenemos un cerebro, tenemos sesgo. Todos somos sesgados, todos vemos la vida desde nuestra óptica. Y a mí me encanta cuando entramos en estos talleres que todo el mundo tenga que repetir, tengo un sesgo, tengo mi información sesgada, porque esa es la realidad. Todos tenemos sesgo desde donde vengamos, en el nivel en el que estemos y nos comportemos como nos comportemos. El sesgo en realidad no es malo, ¿verdad? Es una forma, es un instinto y es un instinto de sobrevivencia. No quiere decir que lo podemos quitar por completo. Lo que vamos a tener es un poco de entender de dónde viene y podernos nosotros estar evaluando cuando estamos teniendo opiniones o formas de ver sesgadas. Es un instinto, porque el cerebro no puede estar siempre en modo racional. Sería demasiado cansado para el cerebro. Entonces, el cerebro lo que hace es que toma información del subconsciente y nos hace responder de una forma o de otra. No nos damos cuenta. Muchos de nuestros sesgos no somos conscientes de ellos. Pero las funciones de los sesgos son importantes porque nos sirven también para procesar información. Imagínense que cada información que yo recibiera, el cerebro no tuviera
otra información para relacionarla. Sería súper cansado, como que si no tuviéramos memoria. Entonces nos sirven para tomar esa nueva información y añadirla a nuestro cerebro y empezar a trabajar de una forma mucho más fácil, mucho más rápida. Son instintivos, son atajos y son reflejos. Y les voy a contar que, bueno, yo trabajo en esto, yo soy psicóloga, yo soy coach y tengo que trabajar los sesgos de las personas. Y aún así yo me encuentro con opiniones sesgadas. Por ejemplo, hace un tiempo, y este es uno típico que me pasó, y cuando me pasó dije yo, qué curioso, mira dónde se me están saliendo los sesgos. Veníamos en un avión con mi esposo y hubo turbulencia, y ¿saben qué fue lo que dije yo? Ay, Dios, ojalá que el piloto no sea una mujer. Yo, siendo mujer, trabajando en sesgos, se me salió desde lo más profundo de mi inconsciente en un momento de estrés. ¿Por qué? Porque en algún lado he tenido yo esa idea de que nosotras las mujeres no somos buenas para manejar y menos para pilotear aviones. Ese es un sesgo. Y ahí estaba y salió con todos los colores. Entonces, muchas veces decimos cosas en momentos sin querer, pero así es como se presentan los sesgos y así es como se presentan en el lugar de trabajo y causan ese problema de la diversidad y la inclusión, ¿verdad? Y vean, estos son sesgos. Tengo una lista mucho más grande, pero les traje estos porque estos son sesgos que yo he sido testigo en mis sesiones con los equipos de trabajo. Y son sesgos que uno dice, bueno, pero no son problemas. Pero vamos a ver porque muchos de estos son microagresiones, porque cuando nosotros los decimos, ay, pero si no es tanto problema, no tiene, pero posiblemente la otra persona que lo está recibiendo sí lo está tomando como una microagresión. Miren por ejemplo, de hombre a mujer. ¿Estás seguro de que puedes manejar este proyecto técnico tan complejo? Porque hay una creencia y hay un sesgo que los hombres piensan a veces que nosotras las mujeres no somos capaces de manejar proyectos complejos, pero a nivel del subconsciente, puedes decir que a nivel del consciente no lo piensen, pero esto salió en una conversación. De mujer a hombre. ¿Podrá un hombre ser tan cuidadoso y atento como una mujer en este trabajo? Estábamos trabajando con una clínica de cosas estéticas y estábamos buscando una persona para recepción y esta fue el sesgo de una de las socias de la clínica, ¿verdad? Ahí salió el sesgo. Por ejemplo, suposiciones. Voy a asignarte esta tarea porque sé que la cultura de ustedes son muy trabajadores. O sea, ¿cómo podemos tener eso? ¿En qué momento recibimos esa información? Y de joven a mayor, que lo escucho bastante a menudo, no te preocupes, puedo enseñarte cómo usar esta tecnología. Puede ser que sea cierto, puede ser que nosotros, algunas de las personas que no nacimos dentro de la tecnología, nos cueste, pero esa idea de que los jóvenes sienten que no tenemos esa capacidad, y eso también se ve reflejado en las organizaciones, porque yo he visto mucha gente en los procesos de reclutamiento que me dicen, no, nosotros somos una organización muy ágil y no podemos tener gente mayor porque la gente mayor no es ágil y no aprende. Y ahora sabemos que podemos aprender en cualquier momento de la vida. De mayor a joven, eres muy joven, quizás no entiendas la importancia de este proyecto. Y que se los digo, fue un momento súper incómodo en una sesión de equipos de trabajo que una persona le dice a la otra, no parece que seas gay. Y la otra persona le dice, bueno, pero ¿qué hay? Hay un estereotipo, tengo que verme de alguna forma. Y todas estas cosas, aunque a veces pueden resultarnos divertidas cuando lo decimos, pueden ser o se consideran microagresiones y las hacemos de forma inconsciente. Entonces, por eso, si estamos hablando de diversidad y de inclusión, lo primero que tenemos que hacer es entender que tenemos un cerebro y que por lo tanto vamos a tener estos sesgos.
Los sesgos son un atajo, son buenos, nos sirven, claro que nos sirven. Por ejemplo, son una posibilidad de reducir energía. Y ahora que tenemos tanta carga cognitiva, que tenemos el correo electrónico, que tenemos las noticias, que tenemos que movernos de un lugar a otro, que hay guerras en el mundo, tenemos una gran carga cognitiva que está ocupando mucho de ese espacio que tenemos en el cerebro. Y entonces, por lo tanto, los sesgos aparecen porque nos ayudan a reducir la energía. También nos ayudan a tomar decisiones rápidas, porque hay sesgos que dicen, bueno, si ya yo pasé por ahí y este fue el resultado que obtuve, es más fácil, mi cerebro va a tener un sesgo y va a querer tomar una decisión similar. También gravitamos hacia lo que conocemos, esa es parte de los sesgos. Y también inmediatamente nos ayuda a categorizar a los eventos y las personas, porque si no, entonces cada vez que conociéramos a una persona, tendríamos que pasar un proceso con una carga cognitiva muy alta, entonces nos ayuda a categorizar las personas. También son mecanismos de defensa, ¿verdad? Son mecanismos de defensa. No, esta no me gusta porque ya yo lo probé o tenemos comentarios xenofóbicos, esta persona es de tal país y por lo tanto no me cae bien. Entonces vemos todas estas cosas que pasan en el cerebro. Y cualquier información que guarda nuestro cerebro la usamos para tratar a la gente. Entonces vemos que los sesgos son atajos y son atajos que tenemos que tener porque si no la carga cognitiva se nos vuelve imposible. Entonces son naturales y tienen un efecto de sobrevivencia y eso es muy importante. También nos sirven, los sesgos son muy interesantes porque nos sirven para recordar eventos. Por eso a veces uno dice, qué raro, estás escuchando a alguien que está narrando algo que pasó y uno dice, qué raro, yo no me acuerdo de que eso haya sucedido de esa forma. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en el cerebro es una forma de tomar la información, relacionarla con la que ya la tenemos y responder de esa forma. Por eso, cuando se hacen investigaciones y se entrevistan a testigos, nos damos cuenta que 10 testigos tienen 10 historias diferentes. Esta es la forma en que funciona el cerebro. Porque el cerebro, la información está compitiendo por espacio en nuestro cerebro. Entonces, cada uno de nosotros va a ir acomodando esa información como pueda. Pero, ¿qué pasa en la organización? ¿Qué pasa si no estamos conscientes de la importancia de los sesgos? ¿Qué pasa si no tenemos una educación o entendemos los efectos que pueden tener los sesgos en la organización? Bueno, los empleados pueden percibir que los sesgos de la organización sean dañinos y por lo tanto yo no tengo el mismo compromiso. Y en la organización también. La organización, al fin y al cabo, es un sistema de personas y la organización como tal puede tener sesgos importantes. Cuando hay una percepción generalizada, también se afecta la toma de decisiones. Y los líderes y los colaboradores sesgados excluyen personas o tienden a incluir solo personas que se parecen a ellos. Ese es un tipo de sesgo. Y otra cosa que puede ser súper complicada y muy interesante de ver es si los líderes y los colaboradores sesgados pueden estar excluyendo información que sea importante para la toma de decisiones. Entonces, aunque los sesgos son personales, los sesgos también tienen un reflejo fuerte y profundo dentro de la organización y por eso, si hay una cosa que tenemos que trabajar primero, para mí es el tema de los sesgos. ¿Y qué decisiones afectan los sesgos? Definitivamente reclutamiento y selección. Definitivamente, si yo tengo en reclutamiento una persona muy joven, una persona de 25 años, empezando sus procesos de relaciones laborales, obviamente va a haber a una persona de 50, 55 años como alguien muy mayor, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar ese sesgo
en la parte de reclutamiento. Y no solamente mayores, sino que entran temas de etnia, temas de muchas cosas. Por eso en reclutamiento y selección, una de las cosas que tenemos que trabajar muchísimo para poder lograr la diversidad y la inclusión es cómo hago para minimizar el impacto de los sesgos. En la asignación de responsabilidades también, en la evaluación del desempeño. He visto varias investigaciones que se han hecho que la mayoría de las personas en procesos de evaluación del desempeño sienten que su evaluación es sesgada. Es más, les voy a decir que casi un 95% de las personas entrevistadas luego de una evaluación del desempeño opinan que su evaluación fue sesgada. En temas de premiación también, porque entonces terminamos premiando a las personas que de acuerdo a nuestro sesgo están cumpliendo con las cosas. Obviamente en desarrollo de carrera, en presupuesto también, y hay sesgos entre departamentos. Por lo general, finanzas siempre termina peleado con mercadeo y con ventas, entonces pueden haber temas también de presupuesto, en temas de planeación y en temas de inversión. Entonces, si nos damos cuenta, el problema de los sesgos no solamente es en el tema de la diversidad, sino que nos impactan muchas cosas dentro de la organización. Y si yo quiero tener un programa de diversidad e inclusión, posiblemente, si la persona tiene muchos sesgos al respecto, va a decir, no, ahí no le vamos a destinar una inversión, o el presupuesto no lo vamos a destinar para eso. Entonces, si nos damos cuenta, si empezamos a trabajar poco a poco el tema de los sesgos, podemos tener realmente un impacto provechoso e interesante dentro de la organización. Pero ¿cómo comenzamos a trabajar los sesgos? Si hay más de 145 tipos de sesgos. Hay sesgos optimistas, hay sesgos de selección, hay sesgos de confirmación, hay sesgos de actor versus observador. En fin, los psicólogos hemos hecho todas las listas habidas y por haber de sesgos, sesgos de apariencia, sesgos de edad, sesgos de atención. Hay un montón de sesgos. Entonces, ¿cómo empiezo yo dentro de mi organización? ¿O cómo empiezo yo como persona a entender un poco cuáles son mis sesgos, cómo mitigarlos y como organización, cómo trabajar en esto? Y a mí me gusta utilizar y este modelo, que es el modelo del Instituto de Neuroliderazgo, que es un acrónimo, se llama el modelo SIDS, que ellos dicen, para facilitar el entendimiento de los sesgos dentro de la organización, vamos a clasificarlos en 5 categorías. Uno es el modelo SIDS, es por Similarity, Experience, Distance y Safety, que en español sería similitud, conveniencia, experiencia, distancia y seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces vamos a la forma más fácil de una organización es poderle dar nombre. Entonces, ¿qué decir? Vamos a ver todos los sesgos que tienen que ver con similitud. Aquello que me hace sentirme más cómodo con la gente como yo. Todo lo que es, por ejemplo, vean qué divertido este sesgo de similitud. A mí me tocó vivir en otros países. Cada vez que veía a una persona costarricense, tenía esa necesidad de acercarme y de ser amigo de esta persona, ¿verdad? Aunque aquí en Costa Rica quizás no hubiera tenido una amistad ni nada, pero había un sesgo de similitud en otros lados. Entonces tendemos a ver esta similitud como algo que es seguro para nosotros. Entonces tendemos a hacer. Entonces, cuando estamos en una organización, poder identificar cuándo se dan estos sesgos de similitud, cuándo estamos tomando decisiones por similitud, cuándo estamos tomando decisiones por sesgos de conveniencia. Me siento bien con la decisión, por lo tanto es real. Esta información me parece correcta, por lo tanto es real. Personas de esta etnia no me gustan mucho, entonces mejor no las incluyo en
en mi equipo de trabajo, porque no se siente bien. Entonces, si no se siente bien, por lo tanto, no es real. Si se siente bien, sí es real. Un sesgo de experiencia, porque mi experiencia siempre es atinada. Y yo tengo un papá que dice, así es porque así dice mi experiencia, ¿verdad? Entonces, tenemos este sesgo de experiencia y también tenemos el sesgo de la distancia. Si está más cercano a mí, más cercano a mi departamento, más cercano a mi equipo de trabajo, es mejor. Si está lejano, no es mejor. Y un sesgo de seguridad. Lo malo es más fuerte que lo bueno. ¿Qué quiere decir este sesgo de seguridad? Si es una amenaza, yo me enfoco más en el tema de la amenaza que lo bueno que me puede traer esa persona. Entonces yo puedo decir, no, es que a mí esa etnia o a mí trabajar con hombres o a mí trabajar con mujeres, no porque es malo. Y entonces yo generalizo. Los sesgos también tienden a uno a generalizar. Entonces, cuando en una empresa empezamos a trabajar este modelo, lo que hacemos es que le damos un vocabulario a los sesgos, porque los sesgos también tenemos que trabajarlos con vocabulario, porque qué cosa más horrible que yo diga una cosa y inmediatamente alguien me dice, tu opinión está sesgada. Eso todavía causa un proceso de microagresión todavía más fuerte. Entonces tenemos que aprender también un vocabulario, una forma de referirnos a los sesgos que tampoco se convierta en una agresión para los equipos de trabajo ni para los supervisores. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué técnicas interesantes podemos utilizar para mitigar el riesgo? Lo primero que tenemos que dividir es en 3 medidas importantes para la organización. Uno son todas las medidas preventivas que podemos hacer en la organización. ¿Qué podemos trabajar en la organización? Por ejemplo, capacitar a las personas. Aunque antes de capacitar yo diría que deberíamos de sentarnos como organización y decir, ok, ¿qué queremos? ¿Cuáles son nuestros objetivos en temas de diversidad y de inclusión? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos gustaría tener dentro de esta organización? ¿Cómo lo queremos formar? ¿Y cómo nos gustaría ver esta organización en el presente, en el corto plazo y en el largo plazo? Si tomamos una decisión donde vamos a tener una organización diversa e inclusiva, entonces vamos a tener metas para la diversidad y metas para la inclusión. ¿Qué son las medidas preventivas que vamos a tomar en temas de sesgo? Vamos a hacer, ok, ¿cuál es el vocabulario que queremos utilizar? Porque le tenemos que dar a la gente también esa herramienta y parece absurdo, pero las palabras no son inocentes. Si no tenemos el vocabulario correcto para que la gente se pueda referir a un sesgo o referir a una conducta sesgada de forma que no haya agresión, entonces tampoco podemos fomentar todo el tema de la diversidad. Entonces, primero que nada, definir cuál es el vocabulario. ¿Qué entendemos por estas 5 categorías de sesgo? ¿Qué entendemos? ¿Cómo vamos a ver esos comportamientos dentro de nuestro equipo de trabajo? Entonces, una vez que tenemos eso, una vez que ya tenemos listo cuál es todo el comportamiento que queremos tener, cuál es la nomenclatura que le queremos dar, entonces capacitemos a las personas en tema de sesgo. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo puedo encontrar en mí mismo? ¿Cuándo me encuentro yo diciendo opiniones sesgadas? ¿Y qué puedo hacer en ese momento? Revisar las funciones. Como yo les he dicho, por ejemplo, en procesos de selección me he encontrado, bueno, yo creo que me he encontrado todos los sesgos habidos y por haber, pero típico es, no, personas de edad mayor no, porque nuestra empresa es una empresa dinámica y estamos muy comprometidos con el tema de la innovación y entonces gente que sea mayor de edad no se puede adaptar. Eso es un sesgo.
¿verdad? Entonces, ¿cómo cambiamos nuestras funciones? ¿Cómo revisamos nuestros procedimientos? ¿Cómo hacemos para que realmente haya más gente? Y les quiero contar un ejemplo súper interesante de una orquesta, si no me equivoco, creo que es la Orquesta Filarmónica de Nueva York, decidió que iba a hacer todas las pruebas de los nuevos integrantes a ciegas, o sea que el jurado no iba a poder saber si eran hombres o mujeres los que estaban tocando el instrumento en las audiciones. Vean qué curioso. Se hizo la prueba y se quintuplicó la cantidad de mujeres que ingresaron a la filarmónica. ¿Por qué? Porque había un sesgo entre el jurado o un sesgo generalizado que los hombres tenían mejor capacidad para tocar música. Y eso hasta nos hace llevar a escuchar mejor a un hombre que a una mujer si tenemos ese sesgo. Entonces, cuando se empezaron a trabajar, se hicieron las audiciones en forma sin que pudieran ver, se dieron cuenta de ese sesgo tan impresionante. Y tal vez nos podríamos preguntar nosotros, ¿qué sesgo tenemos dentro de la organización que estamos repitiendo y que nos da tranquilidad y que nos da hasta felicidad, ¿verdad? Entonces, es muy importante trabajar en esto. Bueno, ¿qué pasa? Entonces ya tenemos estas medidas que son las medidas preventivas. Pero cuando yo tengo medidas preventivas, no quiere decir que todo va a estar funcionando perfectamente, porque la medida preventiva lo que me va a dar es un marco de referencia al cual yo me acerco cuando estoy frente a un problema. Pero ¿cuáles son las medidas que deberíamos de estar tomando en el momento? ¿Qué pasa si yo en mi equipo de trabajo identifico un sesgo? ¿Qué pasa si yo en mi equipo de trabajo o yo o alguien hace microagresiones o hace chistes que pueden ser muy divertidos, pero pueden causar un malestar, pueden ser xenofóbicos, en fin, pueden tener una serie de circunstancias? ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo hago para mover la conversación hacia un lugar seguro? ¿Cómo puedo establecer estas herramientas de seguridad, de espacios psicológicamente seguros para que mis medidas preventivas vengan y puedan ser utilizadas? Entonces, en ese momento, obviamente tengo que tener estrategias y no decirle a la persona tu opinión es sesgada, mira, no, de acuerdo a las reglas, de acuerdo a la forma que queremos ver la cultura en esta organización, ese tipo de comentarios quisiéramos mejor revisarlo y que cambiaran. Y vean, el sesgo es en ambas vías. Es el sesgo hacia los grupos de minoría y también de minoría hacia los otros grupos, porque el sesgo no es un solo camino, ¿verdad? Y la inclusión también es no solamente del equipo tradicional administrativo, sino que también muchas veces las minorías están sesgadas y de una vez no quieren hacerse inclusivas. Entonces, por eso trabajamos estas medidas. ¿Qué hacemos en el momento en que estamos identificando estos comportamientos? Obviamente que están afectando el proceso de decisión, es cómo movemos esa conversación hacia las medidas preventivas. Entonces tenemos estas dos partes y la tercera técnica que podemos utilizar cuando estamos trabajando en técnicas para mitigar el sesgo es qué planes tengo que poner yo en mi organización para asegurarme
cuando sucede un sesgo. Entonces, por ejemplo, si yo digo que yo soy el jefe o yo tengo un equipo de trabajo y yo quiero entonces en mi equipo de trabajo tener este tipo de diversidad, me gustaría tener este tipo de inclusión, entonces ahí tengo que tener ya planes. Los planes estructurados, tengo que tener metas estructuradas. Entonces, estas técnicas nos sirven no solamente a nivel organizacional para empezar a trabajar toda la diversidad. Y vean qué interesante, no solamente la diversidad, también en los procesos de toma de decisión, también en los procesos de liderazgo, porque cuando tenemos un vocabulario que nos ayuda y que nos da ese sentimiento de seguridad, que podemos hablar claramente de esto, porque ya está institucionalizado, se nos facilita mucho. Porque uno de los sesgos más grandes que hay, y esto es un tema muy divertido hablando de sesgos, es el sesgo que tenemos cuando vamos a dar una evaluación del desempeño. Ustedes saben que es a veces más estresante para la persona que da la evaluación del desempeño que para el mismo evaluado. ¿Por qué? Porque tenemos un sesgo de que no queremos caer mal, de que queremos que todo marche bien y por eso es que muchas de las evaluaciones del desempeño también son sesgadas. Entonces, cuando entendemos esto y cuando entendemos el cerebro humano, podemos entonces trabajar muchísimo mejor. Pero, ¿qué recomendaciones me gusta a mí trabajar con los líderes? ¿Qué cosas me gusta a mí cuando estamos en procesos de coaching? Trabajarlo fuertemente y seguirlo trabajando, porque también, como les digo, yo que trabajo en esto, me encuentro con opiniones sesgadas. Y nada mejor que la familia, que un hijo, un esposo o un padre para recordarle a uno que uno tiene información sesgada. ¿Qué recomendaciones quiero darles? Primero, seamos conscientes que nuestros prejuicios son inconscientes, que van a salir, que todos los tenemos. Y también por eso, pues también seamos compasivos con nosotros mismos. No quiere decir que cada vez que a mí me sale un prejuicio, yo me voy a atacar personalmente, porque no se trata de eso. Se trata de entender, se trata de ver, supervisar nuestro comportamiento y el de nuestro equipo de trabajo. O sea, traer a la mesa ese awareness, esa forma de que entendamos que realmente existen. Evitemos microagresiones, evitémoslas. Muchas veces pequeños chistes que son muy particulares de nuestra cultura latina, tiende a tener una gran cantidad de microagresiones. Yo sé que algunas veces son divertidas, yo también me he reído, pero la verdad que tratemos en la medida que sea posible cortar un poco el tema de las microagresiones, sobre todo cuando tenemos grupos diversos. Si queremos ser graciosos, tratemos de ser graciosos en otra forma. Un tema interesante es siempre ampliar el círculo social, fomentar dentro de la organización y dentro de nuestro equipo de trabajo, hablar con otras personas, tener contacto con otras personas. El tema cultural ahora, el tema de la migración es tan complicado. Tenemos gente en nuestros ambientes de trabajo de muchas culturas, con muchos acentos, muy fáciles de detectar y tendemos, o puede ser que seamos abiertos, pero también puede ser que al final tendamos a segregar a estas personas. Como líderes, si no tenemos un proceso robusto dentro de la organización, ¿por qué no establecemos reglas básicas de comportamiento en nuestros equipos de trabajo? ¿Por qué no decimos, señores, en este equipo de trabajo, este tipo de comportamientos no los vamos a tolerar y nos va a gustar este tipo de comentarios? ¿Y qué tal si cuando nos veamos
en comportamientos donde haya mucho sesgo, entonces vamos a levantar la bandera para evitarlos. También evitar hacer suposiciones o confiar en el instinto. Miren, no hay cosa más sesgada que el instinto. Lo que nosotros llamamos instinto, obviamente es un marco de referencia que tenemos. No quiero decir que no cuenten con su instinto, pero también traten de tener otro tipo de información adicional y no solamente el instinto. ¿Y qué les parece si utilizamos rotaciones para evitar estereotipos en la medida en que se pueda? Hay que hablar cuando notemos el sesgo. Por eso es importante, como les decía yo en la filmina pasada, es importante entender que hay que tener un plan y un vocabulario, porque ¿qué pasa cuando notamos el sesgo? Tenemos que levantar la mano. Obviamente también tenemos que establecer metas de diversidad. ¿Cuál es la diversidad? Como yo les decía hace un rato, ¿qué son las metas que queremos que se cumplan dentro de esta organización? Pero no solamente de diversidad, sino que también qué vamos a hacer con el tema de inclusión. Y sobre todo, muy importante, saber disculparnos cuando nos equivocamos. Y bueno, hasta aquí entonces les dejo este tema del sesgo y me encantaría escuchar preguntas o comentarios que quieran saber sobre el tema. Hola. El micrófono está abierto, por favor, o pueden escribir y los leemos. La ¿Alguien que verdad quiera se me hace muy interesante preguntar el algo, que tema de tenga las alguna reglas. duda? No le escuchamos Sí, le decía que realmente es completamente. muy Ah, importante el tema de las reglas de convivencia y que se sigan porque en ocasiones llevamos a cabo actitudes o nos llevamos con nuestros compañeros y no nos damos cuenta a veces que estamos pasando esas reglas de las que usted estaba comentando. Gracias. Sí, es increíble y bueno, y cada día aprendemos más sobre estos temas. Es bueno tener esas reglas. Tal vez la palabra reglas a veces suena como muy estructurado, muy que vamos a caer en otros sesgos. Pero ¿qué serían las costumbres que nos gustaría tener dentro de la organización para no caer en comportamientos ni xenofóbicos, ni muchos de los comportamientos que a veces, como les digo, hacemos? Entonces, qué importante tener reglas básicas de convivencia con esta nueva óptica. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Adelante, por favor. Hola, buen día, ¿me escuchan? Bueno, sí, adelante. Sí, muchas gracias. Buen día, doctora Aileen. Bueno, mi consulta iba más por el lado de que, bueno, yo me encuentro en un comité de diversidad e inclusión acá en Costa Rica. Para nosotros ha sido un poquito complicado por también el tema de industria, ¿verdad? ArcelorMittal es una industria meramente conformada por hombres, empezando por ahí, y nos ha costado un poquito como romper los estereotipos en muchas áreas. Queremos hacer siempre muchas actividades como para ir también que la gente se vaya involucrando y conociendo muchos temas, pero ha pasado que a veces en comentarios han dicho como que lo queremos meter entre los ojos, como decimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para romper esa barrera y que la gente no sienta, ¿verdad?, que es una obligación? Porque, en fin, como dices vos, esto es un tema diverso en el que no todos tenemos que aceptar todas las cosas, pero sí podemos incluirlos a todos, ¿verdad? Al baile, como hablábamos. ¿Cómo podemos hacer? Sí, yo siempre creo que es importante que esto tiene que ser un tema cultural, ¿verdad? Es cierto, ustedes son una empresa muy orientada a tener hombres dentro de la organización, pero también empezar a ver la importancia de tener otros puntos de vista. ¿Por qué es buena la inclusión? ¿Qué es lo que trae la inclusión a la mesa, verdad?
tener mujeres en los equipos de trabajo, tener otras etnias en los equipos de trabajo, amplía nuestra visión y hace que la toma de decisiones sea más eficiente. Hay más flexibilidad. Entonces tenemos que empezar a hablar de culturas también flexibles, tenemos que empezar a hablar de innovación, porque todo esto va tomado de la mano. Yo sé que es complicado, yo sé que en culturas, y nosotros en la cultura latina, y no es secreto de nadie, son culturas machistas y encima actividades que tienden muchos hombres, pues también tienden a hacer. Igual sería si fuéramos una actividad de puras mujeres, habría otros sesgos. Pero yo creo que lo importante es empezar a trabajar primero en el entendimiento de los sesgos, porque los sesgos no solamente son para la diversidad y la inclusión, son para beneficio nuestro propio, nos ayudan mejor a entender a nuestra familia, nos ayudan mejor a entender a nuestras parejas, nos ayudan mejor a entender a nuestros padres, a nuestros hijos. Entonces, si vamos a tener una capacitación en tema de sesgo para entrar en la diversidad, sería fantástico. Sería fantástico porque esto nos va a ayudar en muchísimas áreas, hasta en el puro liderazgo, ¿verdad? En el puro liderazgo nos va a ayudar porque nos hace ser mejores líderes. Entonces, si hablamos desde esa óptica y si hablamos sobre los beneficios que nos puede traer la diversidad y la inclusión, es mucho más fácil de que sea entendida por la cultura, porque sí, como decís, queremos a veces meterlo a la fuerza, pero ¿por qué lo vamos a meter a la fuerza? Si esto es para bien de todos. Entonces hablemos de las bondades de tener equipos diversos. No sé si esto te ayudó, pero yo siento que es importantísimo capacitar en tema de sesgo. Claro, muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto. ¿Otro comentario, perdón? O usted misma, mi estimada doctora, si nos pudiera de manera sucinta, resumida, comentar acerca de la importancia que tiene la inclusión en las organizaciones. Claro, claro que sí. Miren, yo quiero hacerles un comentario final. Yo creo que si en el mundo queremos tener un poco más de paz, tenemos que trabajar más en la diversidad y en la inclusión, sobre todo en el tema de la inclusión, ¿verdad? ¿Y qué lugar, qué lugar se puede trabajar eso? Se puede trabajar en las organizaciones, porque las organizaciones y las empresas están en todo el mundo. Hay mucho más empresas, digamos, que asociaciones religiosas, que otro tipo de organizaciones que puedan fomentar la diversidad y la inclusión. Si las empresas empezamos a trabajar conscientemente en la importancia de la diversidad y la inclusión, podríamos tener un mundo mejor, porque esto tiene un efecto, un efecto expansivo. Cuando yo capacito a mi gente en temas de diversidad e inclusión, en temas de sesgo, imagínense que esta persona no solamente va a tener un efecto positivo dentro de mi organización, sino que lo va a tener dentro de la familia, lo va a tener dentro de la comunidad. Entonces, qué bonito sería que las organizaciones tomáramos esta bandera tan importante y que con este tipo de capacitaciones nos podemos librar también de muchos dolores de cabeza, de muchos problemas que tenemos dentro de las organizaciones en la toma de decisiones, en tantas cosas. Entonces, mi recomendación es entrémosle duro al tema de la diversidad y la inclusión, veamos el potencial que tiene para mejorar la vida de las personas y trabajemos muy fuerte en el tema de los sesgos para mejorar el ambiente de todos, porque miren, cuando se hace una cosa en temas de diversidad, se mejoran todos. En Costa Rica hay una ley que es la ley para los discapacitados, que es de las aceras y de tener rampas. Eso nos ha ayudado a todos, o sea que un pequeño acto
para mejorar la diversidad y la inclusión nos ayuda a todos. Entonces ese es tal vez el mensaje que les quiero dar. La inclusión y la diversidad nos va a ayudar a todos, porque cuando vimos la lista en un principio, tarde o temprano, todos vamos a caer en una de esas listas de riesgo. Entonces, trabajemos en eso y seamos una sociedad y una empresa cada vez mejor. Excelente, mi estimada Señor doctora. Juan, hay Tenemos a manitas Ches. levantadas. Sí, tenemos a Perfecto. Chesit. Adelante, Chesit. Muchas gracias. También teníamos a Eli. No sé si quiera comentar algo, Eli. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Shexit. Sí, a mí me encanta todo este tema. Yo estoy en reclutamiento. También he estudiado un poco de esto. Pero a mí me gustaría más que, o sea, agradecerles a todos por su plática y a todos los que están aquí. Eh, y además como hacer esta invitación a todos para que, como tú lo decías, Aileen, de pronto tenemos este bias o estos sesgos y no nos damos cuenta y de pronto hacemos comentarios y de pronto estamos en reunión, estamos con los amigos, o estamos en el trabajo, estamos lo que sea, y no nos damos cuenta y estamos hablando y estamos diciendo algo que excluye a alguien o que excluye a un grupo de personas o lo que sea. Entonces a mí me gustaría hacer la invitación de que si tú te das cuenta de lo que estás haciendo, o sea, como que cacharla y decir, ok, no, espérate, arreglo lo que digo, o al revés. Si tú estás ahí y estás viendo que otra persona está diciendo esto y que estás viendo que está excluyendo a alguien o que está teniendo este tipo de sesgo, como que hacerlo notar o hacerte ver de que, oye, esto es así o esto no va por ahí, como que sí levantar la voz y decir, porque a veces lo hacemos inconsciente, o sea, no es porque quieras tú decirlo, ¿no? Sino que de pronto pasa y está bien, somos humanos, basta, no pasa nada. Pero entonces sí como que recalcarlo y hacer notar para que entre todos sí nos ayudemos, más si estamos en el trabajo, más si se supone que pues vamos al trabajo todos los días con las mismas personas, estamos trabajando, entonces sí, como que ayudarnos entre todos a contribuir en este tema de diversidad y respeto y equidad y todo. Entonces como que sí, eso, como que pronto por temor o algo como que no queremos decir, o a lo mejor no temor, pero pena o algo, no queremos decirle a la otra persona, oye, eso que dijiste o algo, pero no, o sea, al contrario, creo que es para ayudarnos a todos a ser justamente mejores personas y a mejorar nuestra relación en el trabajo, justamente. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si tengan algún otro comentario. Si no, muchísimas gracias en verdad. Doctora, vamos a pasar a la otra ponencia que es impresión en tercera dimensión, y a la maestra Michelle también muchas gracias por su cooperación y seguimos en contacto, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Sí, y les encargo la encuesta, por favor. Muchas gracias, que es sobre todo para mejorar. Hasta luego. Gracias, lindo día. Muchas Muchas gracias a gracias, todos. muchas gracias. Aileen, Hasta Gracias.